Seguimos en este Hoy por Hoy, es las 2 menos 25, nos quedan 25 minutos de programa y los vamos a aprovechar para hablar de uno de los temas que más está preocupando a los murcianos en las últimas horas, en las últimas semanas y meses también, porque ayer leíamos la noticia, hablaba Ecologistas en Acción, de que Murcia supera el nuevo límite legal de contaminación por dióxido de nitrógeno en 2025. Este contaminante, emitido principalmente por tráfico motorizado, afecta a la salud respiratoria y está vinculado a miles de muertes prematuras cada año. Aunque Murcia ha reducido sus niveles respecto a años anteriores, la ciudad sigue lejos de los objetivos europeos. Y para profundizar un poquito más, porque sí es cierto que vemos esos niveles, vemos los dibujos, vemos las señales, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que supone esos niveles de contaminación en la ciudad de Murcia? Lo vamos a hablar con Irene Martínez Morata, que es doctora especializada en salud ambiental. Ella es murciana, pero vive en Nueva York, trabaja en la Universidad de Columbia y lo hace investigando precisamente sobre estos temas, sobre esa salud ambiental y cómo la contaminación puede suponer un problema para las personas. Irene, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Tú, cuando ves esos datos, esos niveles, como experta en tu ciudad, ¿qué piensas? Pues la verdad que me preocupa el tema de la contaminación de aire en zonas urbanas en España y también en otros países del mundo, como podremos hablar después. Realmente es un problema serio de salud pública, pero que de forma general, o al menos en los últimos años, como que ha pasado desapercibido. No es algo que parece que esté mucho en la agenda pública ni en la agenda política, pero realmente sabemos que la exposición a estos contaminantes de aire es un riesgo para la salud, que afecta a la salud cardiovascular, afecta a la salud respiratoria, especialmente afectando a poblaciones vulnerables como son pues los niños o los más ancianos. O sea, afecta a muchos aspectos de nuestra salud y normalmente pasa desapercibido. A mí me preocupa, no es el primer año que vuelvo, sobre todo en los meses de invierno, ¿no? Que después podemos hablar un poco más de por qué ocurren más estos episodios ahora, y siento que en la ciudad cuesta trabajo respirar y esto es un problema. Irene, este fin de semana es verdad que si veíamos el mapa de España veíamos que la zona roja, ¿no?, donde había mayor concentración de contaminación era precisamente Murcia. ¿Por qué aquí? ¿Qué peculiaridades tiene este rincón de España que hace que se dé más esa contaminación atmosférica? Sí, es un fenómeno muy interesante. Tenemos varias causas. O sea, como ocurre la contaminación del aire, es un fenómeno al que contribuyen tanto causas naturales, pero también causas que son culpa, de actividades de la mano del hombre, por así decirlo. Respecto a causas naturales, bueno, sobre todo en los meses de invierno, en la zona donde nosotros vivimos, donde a veces se instalan momentos en los que hay una poca circulación de aire, ¿no? Y sobre todo en los meses más fríos, la ciudad de Murcia tiende mucho a que ocurra un fenómeno que se conoce como inversión térmica, y es un fenómeno en el que se instala una masa de aire frío pegada a lo que es a la capa más cercana de la Tierra, que es donde vivimos nosotros, y está como tapada por una masa de aire caliente. Entonces esto va al contrario de la circulación normal de la atmósfera, ¿no? Y lo que ocurre es que al quedar esta masa de aire frío atrapada, los contaminantes que se van emitiendo y que normalmente se dispersarían a capas más altas de la atmósfera quedan atrapados, ¿no? Entonces se produce una recirculación de los contaminantes, los vehículos siguen emitiendo, tenemos las chimeneas encendidas, ¿no? Se junta también la parte humana, claro, en la que se produce, o sea, este fenómeno natural en la que la dispersión de las partículas disminuye, sobre todo en los días en los que no llueve. Murcia también es una zona en la que sabemos que llueve muy poco, ¿no? Entonces, como se dice popularmente, el aire se limpia poco. Esto lo unimos al fenómeno de inversión térmica más un aumento de las emisiones, que aquí es cuando entra la parte de ciudades congestionadas, uso de vehículos contaminantes, las chimeneas, que utilizamos mucho más todas las calefacciones, hogueras también al aire libre, que en Murcia es una práctica relativamente común, ¿no?, en las zonas un poco más rurales. Entonces es como una bomba de relojería
Murcia, que al final resulta pues en estos picos de contaminación tan preocupantes. Ahí, como decías, hay un factor que es el que ya viene dado, ¿verdad?, por la situación de Murcia, por esa situación climatológica, meteorológica, pero luego, claro, está también la parte humana, ¿no?, que es la que decías, la de, por ejemplo, la congestión. Como experta en salud ambiental, ¿tú crees que Murcia está demasiado congestionada o que el humano contamina mucho? No sé si a través del vehículo, pero como decía, por ejemplo, el tema de las chimeneas, no sé si a lo mejor no somos conscientes o igual contaminamos más de la cuenta y no tenemos ni idea. Yo creo que a nivel de ciencia tendríamos que mirar los datos y, por desgracia, es muy difícil. Ahora mismo que yo sepa, no hay ningún estudio estandarizado que vea exactamente cuánto es la contaminación media. No creo que un murciano medio contamine más que una persona en otra ciudad. Creo que, además de, por supuesto, los hábitos son importantes, pero creo que aquí también hay un tema estructural bastante importante, y es el tema de la planificación urbanística. Vivimos en una ciudad bastante congestionada, o sea, yo como murciana veo cada vez que salgo a la calle que las calles están congestionadas, hay muchísimo tráfico, que el uso del transporte público no se utiliza tanto como se debería, o que quizá no está estructurado de la mejor manera para que sea accesible y eficiente para que la gente empiece a utilizarlo. Entonces, bueno, tenemos ese componente un poco estructural, porque a mí como investigadora de salud pública me gusta mirar también los determinantes, no solo de qué puede hacer una persona, que podemos hablar ahora un poco de esto también, sino en qué sociedad vivimos y en qué estructura urbana vivimos, que es lo que realmente nos permite tener unos hábitos que contribuyan más o menos a esta contaminación. A ti te pasa, Irene, por ejemplo, que vas por Murcia, ¿no?, ahora que estás por aquí y tú piensas, pues mira, en esta calle que es estrecha yo prohibiría el tráfico, o aquí no tal. Si tuvieras, por ejemplo, un botoncito para hacer 4 o 5 cosas que tú harías, por ejemplo, aquí en el caso de Murcia, cosas que tú aplicarías y que tú crees que podrían ayudar a aliviar esa congestión, por lo menos en materia de tráfico, ¿qué cosas crees que harían falta aquí? Pues creo, en primer lugar, que haría por falta... ejemplo, que no te dé corte, en plan, peatonalizaría Murcia de la Ronda Norte a la Ronda Sur. Di lo que tú crees que habría que hacer. Bueno, voy a remitirme a cosas que han funcionado en otros lugares, ¿vale? Que creo que a nivel científico podríamos aplicar a Murcia. En primer lugar, creo que hay que entender que cada ciudad es distinta, las necesidades de los ciudadanos son relativamente distintas. Entonces, en primer lugar, yo convocaría a expertos que estudiaran la movilidad de Murcia en diferentes épocas del año, que sabemos que cambia, ¿no? Por otro lado, sabemos que políticas de reducción de tráfico en el centro de las ciudades han funcionado. O sea, cuando se instauran políticas que no permiten, por ejemplo, el paso de ciertos vehículos que tienen una antigüedad a zonas del casco urbano o a zonas incluso periurbanas que tienden a estar congestionadas. Sabemos que esto funciona para reducir los niveles en el centro y en las zonas más congestionadas. Sabemos que el uso del transporte público, incentivar el uso del transporte público, funciona en las ciudades en las que la gente se mueve en transporte público, y hablo no solo de autobús o tranvía, sino también bicicleta, etcétera. La contaminación baja y además somos más sanos porque nos movemos más. En el caso de Murcia, yo veo una oportunidad clarísima porque vivimos en un lugar que tiene un clima excelente, donde yo cada vez que vengo pienso, si esta ciudad estuviera mejor preparada para una movilidad real, en vehículos poco contaminantes, podríamos bajar las emisiones. Esos son como, por ejemplo, 2 medidas que sabemos que han funcionado en muchas otras ciudades y que en Murcia sé que ha habido intentos, pero por lo que vemos en los datos, no han funcionado. La realidad es que los protocolos son insuficientes. Los protocolos actualmente, tal y como vemos los datos, claramente son insuficientes. Quizá habría que reformularlos, el abordaje. La parte legislativa es verdad que es importante, o sea, en España vamos por detrás en la legislación de contaminación de aire. Estamos manejando unos estándares legales que son más del doble de la legislación recomendada por la Organización Mundial de la Salud, basado en la protección de la salud, o sea, ahí vamos por detrás. Se están intentando alcanzar la legislación que ha propuesto la Unión Europea para 2030,
2030, pero ahora ya sabemos que vamos tarde. Entonces, bueno, la parte legislativa es un componente importante porque al final a veces parece que hasta que no se llega a esos límites legislativos no hay acción política, pero yo siempre defiendo que ya sabemos que la contaminación es perjudicial para la salud, ya sabemos que hay cosas que funcionan y no tenemos por qué esperar a que la legislación acompañe para empezar a actuar. ¿Qué puede pasar, Irene, si no se controla? Porque estamos hablando de que es un día, otro día, otro día, otro día, parece que no pasa nada, pero la realidad es que son días que sumamos a esa contaminación sobre las personas, sobre todo. Sí, exactamente. O sea, cada día... El problema con el tema de la contaminación del aire, yo trabajé un tiempo en la Organización Mundial de la Salud y hablábamos mucho con el equipo, justo en el tema de contaminación de aire, hablábamos mucho con el equipo de cómo poder mejorar o aumentar la conciencia, ¿no? Porque el tema es que la contaminación del aire no se ve. Entonces le llamábamos como el invisible killer, que es como el asesino invisible, porque realmente es algo muy importante porque cada día estamos respirando constantemente, pero es un riesgo que para la población es muy difícil de percibir porque no lo vemos. Pero para eso pues tenemos los datos, ¿no? Y aquí te he traído unos pocos datos. Sabemos que, por ejemplo, en España unas 22.000 muertes cada año son atribuibles exclusivamente a la contaminación del aire. O sea, esto es un problema de salud pública. A mí me gusta verlo siempre con una visión positiva. Si abordáramos el tema de la contaminación de aire, podríamos prevenir más de 20.000 muertes en España cada año. Entonces, esto es una oportunidad que si miramos a otro tipo de indicadores de salud, no hay tantas cosas que podamos prevenir que vayan a generar un impacto tan grande, ¿no? sobre la salud. Por ejemplo, 1 de cada 10 casos de cáncer de pulmón están causados directamente por exposición a la contaminación del aire. Entonces, como dices, ¿qué ocurre? Pues que si no abordamos este problema, estos números van a seguir creciendo. Y además sabemos que la exposición acumulativa, cuanto más, esto es dosis dependiente, como le decimos medicina a veces, cuanto más peor. Entonces, cada pequeña reducción ya cuenta. Esto es bueno porque cada pequeña reducción puede tener un impacto positivo, pero también sabemos que cada día que estamos respirando aire contaminado es como si fuéramos gastando una pequeña batería de salud que tenemos a lo largo de la vida. Antes hablabas de las diferencias según la época del año, ¿no? La diferencia, por ejemplo, está muy idealizado y yo creo que todos soñamos con una casa con chimenea, sobre todo ahora para el invierno. Pero claro, las chimeneas, ¿no? Las casas con chimenea también son un factor importante de contaminación. Sí, y esto es porque, claro, aquí tenemos que encontrar el equilibrio, ¿no? Entre que haya una accesibilidad a que las personas pues puedan estar de una manera confortable en su casa y tener acceso a calefacción, pero también generar conciencia sobre el tema de las emisiones. Las chimeneas tienen un doble riesgo. En primer lugar, dentro de la casa, porque si la chimenea no está bien aislada, genera, además de la fuente de contaminación externa, puede generar una fuente de contaminación bastante importante para las personas que viven dentro de ese hogar. Entonces, en primer lugar, quien tenga chimenea en su casa, por favor que compruebe que esté bien comunicada con el exterior. Por otro lado, sí que contribuyen, al final es una quema de combustibles fósiles, ya sea madera, sea carbón, etcétera, sobre todo contribuyen más en los días más fríos, ¿no? En los que se produce esta inversión térmica. Entonces, pues mi recomendación es que dentro de lo que se pueda se use con moderación, pero claro, también entendiendo que al final pues son unos días de frío y que tenemos que también calentar nuestros hogares. Hay, Irene, mucha gente frustrada con el tema de la contaminación en la ciudad de Murcia porque sienten que no se hace nada. Es cierto que hay protocolos en la ciudad, pero sienten que, lo que decíamos antes, ¿no? Un día después del otro. Decías que todo cuenta como ciudadanos, ese poquito. ¿Qué podemos hacer también nosotros de manera individual, tanto para contribuir como para protegernos?
Sí, esto es muy importante. Creo que es un tema que hay que abordar desde, como he dicho antes, desde las dos vías. No podemos solo poner la carga en el individuo, tiene que haber medidas estructurales. Necesitamos que se reformulen políticas tanto de descongestión de tráfico, gestión del tráfico dentro de la ciudad, también sistemas de alerta. O sea, a día de hoy tenemos con los teléfonos móviles, la inteligencia artificial, o sea, tenemos una capacidad de llegar a todas las personas increíble. ¿Por qué no se usan estos sistemas, ¿no? Para avisar población sensible, población vulnerable, dar información en tiempo real y que esto empiece a ser un tema que esté en nuestro día a día para que podamos protegernos. Luego, a nivel individual, pues sí, cada pequeña acción cuenta. Cosas como, por ejemplo, si tengo opción de coger el transporte público para ir al centro o coger el transporte público para desplazarme a mi lugar de trabajo, preferirlo, aunque a veces cueste un poquito más, pero al final muchas veces es generar el hábito y luego mucha gente cuando empieza a utilizar el transporte público no vuelve atrás porque es mucho más cómodo, no tienes que aparcar el coche, etcétera. Luego, otro tipo de medidas, aunque parecen bastante obvias, no se practican tanto. Por ejemplo, yo veo mucho a mi alrededor como alguien para el coche un rato y lo deja encendido. Por ejemplo, voy a llevar a los hijos al colegio y dejo el coche encendido en la puerta del colegio, justo en esas zonas donde además sabemos que en las zonas donde hay niños pequeños, los niños respiran más cerca de donde están los tubos. Esto es muy gráfico, pero es muy real. La altura a la que respiramos es muy importante para la cantidad de contaminante que recibimos. Los niños tienen una altura que queda mucho más cercana de los tubos de escape de los coches. Entonces, si vamos al colegio a llevar o a dejar a nuestros hijos, apagar el coche. Porque no cuesta nada, es un gesto, pero estamos contribuyendo a que nuestros hijos no respiren ese aire al pasar entre los coches, que además sabemos que queda bastante acumulado. De hecho, hay algunas zonas, por ejemplo en Estados Unidos y en algunas zonas de Francia, donde esta práctica de dejar el coche encendido está prohibido en una serie de manzanas alrededor de los colegios, porque se ha visto un efecto directo de este momento de dejar el coche encendido. La gente dice, no, son 5 minutos, no, pero es que cada minuto cuenta. Entonces, esto es un pequeño gesto de llegamos a un lugar, vamos a parar 5 minutos, da igual, apagamos el coche, no dejamos el coche encendido porque si la calefacción, porque estos son pequeños esfuerzos que realmente sí que contribuyen. Y luego, pues en la medida en la que se pueda, reducir nuestras emisiones, compartir vehículos, si podemos ir caminando a lugares, pues caminar, etcétera. Madre mía, lo que nos queda por hacer. Irene, decías que España llega tarde y mal. ¿Hay algún país que, por ejemplo, en materia de legislación o a la hora de apostar por políticas que favorezcan el aire limpio, pueda servir de ejemplo? Hoy en día, ¿algún país lo está haciendo muy bien en este sentido? O medio bien. ¿En quién deberíamos fijarnos? Bueno, creo que Europa está cerrando filas bastante bien. Creo que Europa está yendo hacia adelante con la agenda con la agenda climática. Por desgracia, creo que en los últimos par de años se está viendo un aumento, ¿no?, del negacionismo del cambio climático, negacionismo de la importancia de los factores ambientales, y estamos viendo como, por desgracia, en los últimos 6 meses, en el último año, ha habido varias propuestas de legislación europea muy buena que han quedado frenadas por el avance de este tipo de creencias que realmente no tienen ningún sentido, porque al final son creencias que van en contra de la salud de todos. Entonces, bueno, yo cerraría filas detrás de la agenda europea. Creo que España va por detrás, pero que también espero que se haga un esfuerzo por cerrar filas y unirnos a esa agenda verde de la Unión Europea. Y creo que creo que ahora mismo tenemos un papel crucial en llevar adelante estas iniciativas, porque otros países no lo van a hacer. O sea, creo que es una responsabilidad de los países más industrializados o los países, entre comillas, con un nivel socioeconómico más alto, llevar el liderazgo en esto, porque esa es la única manera en la que vamos a presionar a las grandes potencias que contaminan. Tenemos a India, tenemos a China, etcétera. Yo creo que Europa siempre ha sido un gran ejemplo en esto y la verdad que espero que siga siendo así.
Irene Martínez Morata, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos, por poner un poquito de luz y un poquito de ciencia también en este tema. Que tengas muy buen final de semana. Muchas gracias a vosotras.